Tu hijo no merece una fiesta de cumpleaños número 18, dijo papá. No después de avergonzar al hijo de tu hermano. Mi hijo se había negado a entregar el Ford Mustang GT que le compré. No dije nada. Cancelé la celebración de $28.000, en el patio trasero, que había planeado. En su lugar, llevé solo a mi hijo a Londres, para pasar el fin de semana. Publicamos una sola foto. En menos de una hora, mi hermano comentó, llámame. La mano de Aston ya estaba dentro del bolsillo de la chaqueta, cuando doblé la esquina del patio de Jerome, y no estaba buscando la chaqueta en sí. Dentro del bolsillo, sus dedos envolvían el llavero del auto, y lo estaba sacando lentamente, de la misma forma en que una persona saca algo de un bolsillo, cuando sabe que no le pertenece. La chaqueta era de Arlo. Estaba colgada en el respaldo de una silla de jardín, junto a la hielera, donde Arlo la había dejado hacía 20 minutos, cuando el calor de julio hizo que usar una chaqueta en una parrillada se sintiera como usar una chaqueta en una parrillada en Austin. Lo que equivale a decir que era completamente imposible. Arlo apareció por el costado de la casa, en el mismo momento que yo. Llevaba 2 latas de Dr. Pepper. Vio a Aston. Vio la mano de Aston. Vio el llavero. Aston, eso es mío. Aston no lo soltó. Sostuvo el llavero en su puño, y su puño se apretó, y levantó la barbilla, de la misma manera en que su padre, Jerome, levanta la barbilla, cuando alguien le dice la palabra no a una persona que nunca ha tenido que escucharla. Solo lo estoy mirando. No lo estás mirando. Lo estás tomando. Ponlo en su lugar. Había 9 personas en el patio trasero de Jerome. Mi padre, Clive, estaba en la parrilla. Mi madre, Della, estaba en la mesa, cortando una sandía. Jerome estaba de pie, junto a la cerca, hablando con un vecino. La esposa de Jerome, Taran, estaba en una silla de jardín, con su teléfono. 2 amigos jubilados de Clive, de la oficina de correos, estaban sentados en sillas de acampar, bebiendo cerveza. La hija adolescente de un vecino estaba en los escalones traseros, deslizando el dedo por su teléfono. Aston miró a su madre. Taran no levantó la vista. Aston miró a Jerome. Jerome había girado la cabeza, y estaba observando. Jerome no se acercó. Jerome observaba de la misma manera en que observa todo, es decir, desde una distancia que le permite afirmar que no estuvo involucrado. Arlo tomó el llavero de la mano de Aston. No fue un arrebato, fue una toma directa. Limpia, plana, y sin ceremonias. El rostro de Aston se puso rojo, y dijo, lo suficientemente alto como para que la parrilla, la mesa y la cerca lo escucharan, es solo un auto. Arlo lo miró. Arlo tiene 17 años, y cumplirá 18 el próximo sábado. Es 1 pulgada más alto que yo. Habla menos que yo, lo cual ya es decir menos que la mayoría de las personas. Miró a su primo, y dijo, es mi auto. Fue entonces cuando el silencio cambió. Clive dejó las pinzas de la parrilla. Caminó hacia la mesa, donde yo estaba parado. Tenía su forma de caminar para dar anuncios, esa en la que sus hombros se cuadran, y su mandíbula va por delante. Y ese caminar dice, soy el hombre mayor en este patio, y el hombre mayor está a punto de hablar, y el discurso no será una discusión. Se paró frente a mí. No miró a Arlo. No miró a Aston. Me miró a mí. Tu hijo avergonzó a su primo frente a toda la familia, por la llave de un auto. Un chico de 16 años quería sentarse en un auto, y tu hijo lo trató como a un criminal. Aston tenía la llave en la mano, papá. No estaba pidiendo sentarse en él. Se la estaba llevando. Es un niño. Los niños tocan cosas. Tiene 16 años. No estaba tocando. Se lo estaba llevando. La voz de Clive subió medio tono. Los 2 amigos jubilados del correo dejaron de beber sus cervezas. La hija del vecino, en los escalones, levantó la vista de su teléfono. Tu hijo no merece una fiesta de cumpleaños número 18. No después de avergonzar al hijo de tu hermano. Criaste a un niño que no sabe compartir. Lo criaste solo, porque no pudiste retener a una esposa, y eso se nota. Se sienta en un auto de $52.000.
Y le dice que no a su propio primo. Eso no es tener carácter. Eso es lo que pasa cuando un hombre, que pasa fuera 200 noches al año, piensa que comprar cosas es lo mismo que ser padre. Tu hijo no merece una fiesta. Merece aprender lo que se siente, cuando nadie se presenta. Mi madre había dejado de cortar la sandía. El cuchillo descansaba sobre la tabla. Ella miraba la mesa. No a mí, no a Arlo. A la mesa. Jerome seguía junto a la cerca. No se había acercado. No había defendido a Aston. No había defendido a Arlo. No había hecho nada, porque toda la vida de Jerome está construida sobre la base de pararse lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para poder negarlo. Metí la mano en mi bolsillo, y saqué el encendedor Zippo de mi abuelo. Tenía las alas de tué en la carcasa. La piedra de encendido ya no está. La rueda gira, pero no hay llama. Mi abuelo fue mecánico en el campo Lambert, en St. Louis. Llevó este encendedor consigo durante 31 años. Yo lo llevo en mi bolso de vuelo. Hago girar la rueda, cuando estoy tomando una decisión. El sonido es un clic pequeño y limpio, que nadie escucha excepto yo. Lo hice girar una vez. Miré a mi padre. Aston no pidió las llaves. Las sacó de la chaqueta de Arlo, a las 4:22. Tu cámara de seguridad lo tiene grabado, Jerome. Las manos de Jerome fueron a dar a la baranda de la cerca. Ambas manos. Sus nudillos se apretaron contra la madera. Su peso se desplazó hacia atrás, medio paso. De la misma manera en que el peso de un hombre cambia, cuando el suelo sobre el que estaba parado, resulta ser más delgado de lo que pensaba. Su mandíbula se movía, pero no salía nada de ella. Sus ojos buscaron a Taran. Taran ya lo estaba mirando. Ella había girado la cabeza, y lo miraba con el rostro de una mujer que está a punto de empezar a hacer preguntas, preguntas que ha estado guardando durante mucho tiempo. Los dos amigos jubilados de correos habían dejado sus cervezas. Ninguno volvió a levantarlas. La hija del vecino, en los escalones, había bajado su teléfono. Estaba observando, de la manera en que los adolescentes observan, cuando entienden que están presenciando algo real. La mano de Clive había ido a parar al asa de la parrilla. La estaba agarrando con fuerza, de la forma en que un hombre se aferra a algo, cuando sus piernas están decidiendo si lo van a sostener o no. Volví a guardar el Zippo en mi bolsillo. No dije una palabra más. Caminé cruzando el patio. Arlo ya estaba en la puerta. Nadie le había dicho que se fuera. Lo había decidido por su cuenta. Ese es el tipo de chico que es Arlo. Él lee el ambiente, de la misma manera que yo leo el clima, en la altitud. Cruzó la puerta. Yo lo seguí. Subimos a la camioneta. Nos alejamos de la casa de Jerome, en Riewood Lane, a las 4:38 de un sábado por la tarde, y ninguno de los dos dijo una sola palabra, durante los primeros 4 minutos. Luego, Arlo dijo, se estaba llevando la llave. Papá, yo sé que la tenía en la mano. Lo sé. El abuelo no me creyó. También lo sé. Casi me detengo a un lado del camino, para llamar a mi padre de vuelta. Casi conduzco de regreso a ese patio, para decir cada oración que me he estado tragando, desde que tenía 17 años. Pero no lo hice. Seguí conduciendo, porque lo que estaba a punto de hacer, no era una oración. Era una hoja de cálculo, una cancelación, un par de boletos de avión en lista de espera, y una fotografía en Londres. Y ninguna de esas cosas requería que yo levantara la voz. Vuelo aviones para ganarme la vida. Rutas transatlánticas en aviones Boeing 777 de fuselaje ancho. Lo he estado haciendo durante 14 años. Soy un capitán con antigüedad, en las rutas de Londres y Frankfurt. Paso mucho tiempo fuera. Mi padre tiene razón en eso. Estar fuera 200 noches al año es un estimado cercano, algunos años son más. Me he perdido cumpleaños, obras de teatro escolares, juegos de béisbol, y reuniones de padres y maestros, así como la tarde en que Arlo aprendió a conducir, en el estacionamiento de la escuela secundaria, con el primo del novio de su madre, porque su madre estaba en Scottsdale. Y yo estaba volando sobre Groenlandia.
Pero aquí está lo que no me he perdido. No me he perdido ni un solo pago de la hipoteca, en 14 años. No me he perdido una prima del seguro del auto. No me he perdido un depósito de la matrícula, ni una cita con el dentista, ni la compra del supermercado, ni una factura de la luz. No he dejado de enviarle a mi padre $1.800 mensuales, para las recetas médicas de mi madre. No he dejado de pagar el seguro de la vieja camioneta de Jerome, antes de que la cambiara. No he faltado a la hora de cubrir el depósito del primer apartamento de Jerome, ni el depósito de seguridad de su segundo apartamento, ni el primer mes de alquiler de su tercer apartamento, cuando el segundo plan fracasó. He sido el hombre en esta familia, que firma los cheques, pero que nunca recibe el brindis. Y he sido ese hombre durante tanto tiempo, que la familia dejó de notar los cheques, y empezó a asumir que el dinero llegaba de la misma forma en que llega el clima, es decir, automáticamente, y sin que nadie tuviera que decir gracias. Arlo vive conmigo a tiempo completo. Su madre y yo nos divorciamos, hace 4 años. Ella se mudó a Phoenix. Arlo decidió quedarse. No tomó la decisión haciendo ruido. Eligió de la misma manera en que hace todo, es decir, estando en la habitación, cuando yo llegaba a casa, y no estando en la habitación, cuando ella se fue. Tenía 14 años. No ha hablado sobre esa elección. Yo tampoco le he preguntado. Algunas conversaciones simplemente ocurren, en el silencio entre dos personas que desayunan cereales, en la misma mesa todas las mañanas, sin decir nada, y sin tener la necesidad de hacerlo. Compré el Mustang GT hace 3 meses. $52.000. Color rojo carrera, manual de 6 velocidades. Arlo había estado trabajando los fines de semana, en un lavadero de autos, desde que tenía 15 años, ahorrando para su propio auto. Tenía $8.600. Le dije que igualaría la cantidad. Lo que no le dije, es que la igualaría en una proporción de 10-1. En su cumpleaños número 17, puse la llave sobre la mesa de la cocina, junto a su tazón de cereal. La recogió. La miró. Me miró a mí. No dijo gracias. Salió afuera en calcetines, se paró junto al auto en la entrada, puso la mano sobre el capó, y se quedó allí parado, durante unos 90 segundos, sin moverse. Luego volvió a entrar, y se comió su cereal. Ese fue su agradecimiento. Fue más que suficiente. El entrenador Briggs me llamó a las 10 de la noche de mi divorcio. Ray Briggs, de 58 años, el entrenador de béisbol de la escuela secundaria de Arlo, desde su segundo año. Briggs no llama a los padres después de las 9, a menos que alguien esté herido. Nadie estaba herido. Él dijo, tu chico bateó un doble hoy. Miró el asiento vacío, detrás del plato principal, durante 6 segundos antes de correr. Yo los conté. 6 segundos, es mucho tiempo para que un niño se quede mirando una silla vacía. Ven al próximo partido. No me importa qué esté pasando. Ven. Y yo fui. Arlo bateó de 2-4, con un triple. Después del partido, Briggs pasó junto a mí, en el estacionamiento, y no dijo nada. Ya lo había dicho. Briggs es el tipo de hombre, que dice una sola cosa, y la sostiene con firmeza durante 5 años. Si esta es la historia por la que viniste, suscríbete a Family Secret Tales y quédate conmigo, porque la parrillada fue solo el fósforo. La cancelación fue la mecha. Londres fue la explosión. El domingo por la mañana, me senté en la mesa de mi cocina, con mi computadora portátil, el cipo de mi abuelo, y una taza de café, e hice 5 cosas. Primero, cancelé la fiesta. La celebración de $28.000, en el patio trasero, que había estado planeando durante 4 meses. Un servicio de catering, un DJ, una empresa de carpas, un pastel personalizado, una cabina de fotos, 84 invitados, y un centro de mesa con temática de Mustang, del cual Arlo no sabía nada. Había pasado 2 fines de semana, colgando luces por todo el patio. Había construido un juego de cornole con madera contrachapada, y lo había pintado de color rojo carrera, para que combinara con el auto. Había encargado 84 servilletas personalizadas, con el número 18 impreso en plateado. Las servilletas reposaban en una caja, sobre la mesa de mi comedor. Habían llegado el viernes.
Abrí la caja, las extendí como un abanico, y parecían pequeñas promesas plateadas. Cada una apilada sobre la otra, cada una esperando una mano que la recogiera, una boca que la usara, y una persona que importara lo suficiente, como para haber sido invitada. Llamé primero al servicio de catering, luego al DJ, después a la empresa de carpas, y por último a la pastelería. Cada llamada duró menos de 2 minutos. Cada proveedor me preguntó si quería reprogramar. Cada vez dije que no, cancelado de forma permanente. Todos los depósitos se perdieron. Perdí $6.400 en depósitos, porque la cancelación se hizo dentro de la ventana de los 14 días previos. Tiré las servilletas a la basura. Guardé el juego de Cornole en el garaje. Quité las luces de la cerca del patio. Eso me tomó 40 minutos. Las enrollé formando una bobina, las guardé en un contenedor, en el armario del pasillo, y no etiqueté la caja, porque no planeaba volver a abrirla jamás. Lo que yo aún no sabía, es que la fiesta también formaba parte del plan de negocios de mi hermano Jerome. Jerome había fundado una empresa de catering, hace 4 meses, llamada Clientable. No tenía clientes. No tenía ingresos. No tenía un historial comprobable. Lo que sí tenía, era mi fiesta. Ya le había dicho a 30 contactos de negocios, que se encargaría del catering de un importante evento privado, en agosto. Había impreso 500 tarjetas de presentación, con la fecha de la fiesta en ellas. Le había dicho a su oficial de préstamos, que la fiesta era un contrato de catering confirmado, por un valor de $28.000. El oficial de préstamos había aprobado un crédito para pequeñas empresas, de $45.000, amparado en la solidez de ese contrato. Jerome ya había firmado el contrato de arrendamiento, de una cocina comercial por $3.400 al mes, utilizando el préstamo como respaldo. Ya había comprado $1.200 en bandejas de servicio y calentadores de comida, que estaban amontonados en la cocina, en cajas selladas, ya que no los había desempacado todavía, porque estaba esperando a la fiesta, para poder justificar la compra. La fiesta, que yo cancelé con 4 llamadas telefónicas, en un domingo por la mañana, era la única tabla de salvación, que mantenía todo el negocio de Jerome a flote. Él todavía no sabía que la fiesta ya no existía. No lo sabría sino hasta el martes. La segunda cosa que hice, fue cancelar un pago automático. Durante 3 años, le había estado enviando a mi padre $1.800 mensuales, para las recetas de mi madre, Della. Della tiene artritis reumatoide. Los medicamentos son caros. Eso fue lo que me dijo Clive hace 3 años, cuando me llamó y me dijo, las recetas de tu madre nos están matando. Yo no lo había cuestionado. Configuré el pago automático, ese mismo día, por $1.800 cada mes, porque él era mi padre, y mi madre sentía dolor. Y eso es lo que hace el hijo que es útil. El domingo por la tarde, llamé a la farmacia. La farmacéutica revisó la cuenta. Me leyó el copago mensual, después de aplicar el seguro. Eran $340. Le pedí que lo dijera otra vez. Lo repitió. 340, le di las gracias y colgué. 340, y número $1.800. La diferencia era de $1.460 al mes. Multiplicado por 36 meses, daba un total de $52.560. Mi padre me había estado cobrando $1.460 extra al mes, durante 3 años, por recetas médicas que costaban menos de 1/5 parte, de lo que él me estaba exigiendo. El excedente había ido a parar a manos de Jerome. Encontré las transferencias de Celle en los registros de la cuenta de Clive, esa misma semana, cuando saqué los estados de cuenta del banco. Mensuales, constantes, y etiquetadas como inversión familiar. La inversión era Clientable. El dinero era mío. Cada $1 del capital inicial de Jerome, era la cuota que yo había estado pagando, por la enfermedad de mi madre, sin saber que esa cuota era una gran mentira. Cancelé el pago automático. El pago del mes de junio, ya no iba a llegar. La tercera cosa que hice, fue extraer los vídeos de seguridad. La cámara del patio trasero de Jerome, es un sistema RIN. Hace copias de seguridad en la nube. Jerome había eliminado el videoclip, del sábado por la tarde. Lo había borrado el domingo por la mañana, a las 6:14 de la mañana.
Pero la copia de seguridad de RIN ya se había sincronizado a las 5 de la madrugada. El clip seguía estando ahí. Yo tenía acceso, porque había configurado el sistema RIN de Jerome hace 2 años como un favor, y la cuenta seguía vinculada a mi correo electrónico. Descargué el clip. Duraba 17 segundos. Easton caminando hacia la chaqueta. Easton metiendo la mano. Easton sacando el llavero. Arlo apareciendo por la esquina. Lo vi 2 veces, a velocidad normal. Luego lo observé por tercera vez. Durante esa tercera revisión, noté algo en el lado izquierdo de la imagen. A unos 3 metros de la chaqueta. Parada en el marco de la puerta de la cocina de Jerome, con una línea de visión clara hacia el patio, estaba mi madre, Della. Sostenía un vaso de té helado. Su cuerpo estaba inclinado en dirección hacia el patio. Ella estaba observando. La cámara captó su rostro, durante 3 segundos. Sus ojos estaban fijos en la mano de Easton. Lo vio meter la mano en el bolsillo de la chaqueta. Vio cómo sacaba el llavero. Lo observó todo, por completo. Luego se dio la vuelta. Le dio la espalda al patio. Entró caminando a la cocina. Dejó el té helado sobre el mostrador, y tomó el cuchillo para la sandía. Y, para cuando Arlo dobló la esquina y dijo, Easton, eso es mío. Mi madre estaba cortando la sandía, actuando como si no hubiera visto absolutamente nada. 3 minutos después, ella estaba en la mesa. El mismo cuchillo, la misma sandía, y el mismo rostro. El rostro de una mujer, que ha decidido que Nieto importa, y que Nieto no le importa en lo absoluto, y que no necesita decirlo en voz alta, porque el simple acto de dar la espalda, ya lo dijo por ella. Ella había sido una vigilante, no una facilitadora pasiva, sino una participante activa. Había visto a un joven de 16 años meter la mano en la chaqueta de su otro nieto, para robar algo que no era suyo, y había elegido quedarse callada. Y para rematar, había permitido que Clive me llamara, el jueves por la noche, para culpar a Arlo por el escándalo que Easton había provocado, todo mientras ella miraba. Me senté en la mesa de mi cocina, y vi a Della darse la vuelta, por 4ª vez. El cipo estaba en mi mano. La rueda hizo clic. Sin llama. Solo el sonido de un hombre, decidiendo cuánta familia estaba dispuesto a perder, con tal de conservar la única parte que realmente importaba, el chico que estaba arriba durmiendo, con la llave de un auto colgando del cuello, y un pasaporte reposando en su mesita de noche. Si has llegado hasta aquí, quédate. Family Secret Tales es el lugar donde a la copia de seguridad de la nube, no le importa quién borró qué. La 4ª cosa que hice, fue reservar 2 boletos de avión en lista de espera, para ir a Londres. Lista de espera para pilotos. Un beneficio para empleados. 2 asientos en el vuelo del martes por la noche, desde Austin hacia Heathrow, por un total de $380. Un hotel con tarifa de tripulación, cerca de Covent Garden, por $62 la noche. Hice una maleta. Hice también la maleta de Arlo. No le dije a dónde íbamos, hasta el lunes por la noche. Me miró, y dijo, ¿Londres? Londres. Por tu cumpleaños, le respondí. Por tu cumpleaños. No dijo gracias. Fue a su habitación, y regresó con su pasaporte, el cual había obtenido hacía 2 años para un viaje escolar, un viaje que nunca hizo, porque yo estaba volando en la semana de la salida, y no pude firmar el último formulario de permiso a tiempo. Puso el pasaporte sobre la mesa de la cocina, junto a su tazón de cereal. Exactamente en el mismo lugar, donde yo había puesto la llave del auto, 8 meses atrás. Así es como Arlo y yo nos comunicamos. Ponemos las cosas sobre la mesa de la cocina, y son las cosas, las que dicen lo que queremos decir. El martes por la tarde, volamos a Londres. El miércoles por la mañana, caminamos por Covent Garden. Arlo comió pescado con papas fritas, sentado en un banco afuera de un pub, que ha estado abierto desde 1623. Llevaba la llave del Mustang en un cordón alrededor del cuello, porque no se la había quitado desde la parrillada, y yo tampoco le había pedido que lo hiciera. Tomé una sola fotografía. Arlo parado frente al pub, sonriendo de oreja a oreja, con la llave alrededor del cuello, y la luz de Londres a sus espaldas. La publiqué en Facebook, a las 3:17 de la tarde, hora de Londres. Con la leyenda,
Felices 18. Londres, solo nosotros. En menos de 20 minutos, a 14 miembros de la familia ya les había gustado la publicación. Mi tía Karen comentó: «Feliz cumpleaños, Arlo. Miren esa sonrisa». Mi primo Tate comentó: «Londres. Eso es ser un buen papá». Al entrenador Briggs le gustó la foto, pero no hizo ningún comentario, porque Briggs nunca comenta. Él le da me gusta a una sola cosa, y ese simple me gusta lo dice absolutamente todo. En menos de una hora, Jerome comentó: «Fueron 3 palabras y un punto, llámame ahora mismo». Yo estaba sentado en una mesa del pub, con Arlo frente a mí, comiéndose una segunda canasta de papas fritas. El pub tenía madera oscura, barandillas de latón, y una ventana que daba a una calle, donde la gente caminaba con chaquetas puestas, porque el mes de agosto en Londres, no se parece en nada a agosto en Austin. Y esa diferencia, se sentía como un enorme alivio. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Leí el comentario. Lo leí de nuevo. Arlo me miró a la cara. Dejó una papa frita en la mesa, y preguntó: «¿Es el tío Jerome?» «Sí». «¿Qué quiere?» «Quiere que lo llame». «¿Vas a hacerlo?» «No». Arlo volvió a tomar la papa frita, y se la comió. No preguntó por qué. Él ha aprendido que, cuando yo digo no, y mi mandíbula hace ese gesto particular que suele hacer, el no es definitivo, y los por qué ya no son necesarios. Casi lo llamo. Estuve a punto de salir a la calle de Londres, llamar a mi hermano, y decirle que la fiesta había sido cancelada, que el lanzamiento de su negocio ya no iba a ocurrir, que su préstamo sería revocado, y que iba a incurrir en un incumplimiento del contrato de arrendamiento de su cocina. Casi le digo, que lo sabía todo sobre el dinero de las recetas, las transferencias de Celle, y el vídeo de seguridad donde Della se daba la vuelta. Pero no lo hice. Puse el teléfono boca abajo, sobre la mesa. Ordené un budín de caramelo pegajoso para ambos. El budín llegó. Estaba caliente. El pub era cálido. La llave colgaba del cuello de Arlo. Y Londres estaba allí, justo al otro lado de la ventana. Jerome estaba a 4.700 millas de distancia, actualizando desesperadamente una publicación de Facebook, que ya tenía 41 me gusta, y 0 llamadas de regreso. Y por más que actualizara la página, ninguno de esos 2 números iba a cambiar. Arlo terminó su budín. Miró hacia la ventana. Y dijo: «Papá. Sí, esto es mucho mejor que una fiesta». «Lo sé. Es muchísimo mejor que una fiesta». No dije nada en voz alta. No lo necesitaba. El budín ya lo decía. La ventana lo decía. Y las 4.700 millas de distancia, también lo decían. La quinta cosa que encontré, fue el mensaje de texto. Bueno, en realidad, yo no lo encontré. Lo encontró Taran. El jueves, 2 días después de que publicara la foto de Londres, Taran estaba deslizando el dedo por el iPad de Jerome, buscando una receta que había guardado en su aplicación de notas. No encontró la receta. En su lugar, encontró el hilo de mensajes de texto con Easton. Tenía 3 semanas de antigüedad. La mayoría de los mensajes eran cotidianos, horarios para ir a buscarlo, planes para la cena, o uno sobre un partido de béisbol. Pero hubo un mensaje que destacó sobre los demás. Un mensaje que cambió permanentemente la forma en que Taran y Jerome se comunicarían. De Jerome para Easton: no te preocupes por el Mustang. Para Navidad, ese auto estará estacionado en nuestra entrada. Tu tío no sabe decirle que no a papá. Nunca lo ha hecho. Taran lo leyó 3 veces. Le tomó una captura de pantalla al texto. Se sentó en el borde de la cama, durante 4 minutos. Luego me envió la captura. No añadió ningún mensaje adicional, solo la imagen, solo esa frase lapidaria que demostraba, de manera irrefutable, que Jerome había tratado al auto de mi hijo, como un artículo que apartas en la tienda, pero que todavía no has pasado a recoger. Lo miré durante mucho tiempo. Jerome le había prevendido el auto de mi hijo, a su propio hijo. Le había dicho a un joven de 16 años, que no se preocupara por nada. Le había dicho a Easton, que el auto llegaría a sus manos antes de Navidad. Le había dicho a Easton, que yo cedería a la presión,
porque siempre cedo cuando Clive presiona. Durante 22 años, eso había sido cierto. Pero dejó de serlo en una parrillada, un sábado de julio, cuando la mano de un chico de 16 años entró en el bolsillo equivocado de una chaqueta, y un joven de 17 años pronunció la palabra mío, y la dijo totalmente en serio. La fiesta debía celebrarse el sábado siguiente, en el patio trasero de mi casa, en Mesquite Lane. 84 invitados. La carpa, el DJ, el pastel con la temática del Mustang. Jerome le había dado la dirección y la hora, a sus 30 contactos de negocios. Él no había enviado ninguna cancelación, sencillamente porque no sabía que hubiera algo que cancelar. Había dado por hecho que la fiesta se llevaría a cabo, porque Jerome siempre asume que todo sucederá exactamente de la forma en que él ha decidido que suceda. Ese sábado a las 5:30 de la tarde, 6 de esos contactos de negocios condujeron hasta mi casa, en Mesquite Lane. La puerta del patio trasero estaba cerrada con candado. La casa estaba a oscuras. No había carpa, ni DJ, ni servicio de catering, ni luces. El patio estaba vacío, a excepción de una manguera enrollada en el piso, y 2 sillas de jardín que habían estado allí desde abril. Uno de esos contactos, una mujer con un blazer que había traído una botella de vino como regalo para el cliente, se quedó parada frente a la puerta, durante 4 minutos. Miró por encima de la cerca. Miró el patio completamente vacío. Luego miró su botella de vino. La dejó en el suelo, junto a la puerta, y le tomó una foto al patio cerrado, con su teléfono. Le envió un mensaje de texto a Jerome: estamos en la dirección que nos diste. No hay nadie aquí. Es una broma. Un segundo contacto, un hombre con camisa polo, que administraba una cadena de parques de oficinas, llegó 3 minutos después. Se sentó en su auto, y llamó a Jerome. Jerome no contestó. El hombre esperó 4 minutos, y se marchó. Un tercer y un cuarto contacto llegaron juntos. Se pararon en la puerta, a hablar entre ellos. Uno de ellos dijo, lo suficientemente fuerte como para que mi vecina lo escuchara: este es el sujeto que me entregó una tarjeta de presentación el mes pasado, y me dijo que tenía un contrato de $28,000. ¿Dónde está el famoso contrato? Mi vecina estaba en su porche. Lo escuchó todo. Ella me lo contó después. Jerome tardó 11 minutos en responder al mensaje de texto. Cuando finalmente contestó, dijo: cambio de planes. ¿Estaremos en contacto? Nunca más se puso en contacto. La mujer del blazer condujo a su casa, y se lo contó a su marido. Su marido se lo contó a su socio de negocios. Para el lunes por la mañana, el nombre de Jerome ya se había ganado una reputación, dentro de la pequeña red de servicios de catering de Austin, en la que había pasado 4 meses intentando entrar. Y esa reputación era la de una puerta cerrada con candado, un patio vacío, y una botella de vino abandonada en el suelo, junto a una manguera de jardín. Las 7 cosas que sucedieron durante las siguientes 3 semanas son dignas de contar. El préstamo de Jerome fue revocado. El oficial de crédito había aprobado $45,000, amparándose en la solidez de un contrato de catering confirmado, que Jerome había registrado usando los detalles de la fiesta. Al no materializarse ningún evento, y no generarse ninguna factura, el banco envió una carta de verificación. Jerome no pudo presentar un contrato firmado, sencillamente porque nunca existió tal contrato. Le había asegurado al banco que tenía un contrato. Le había dicho al banco que la fiesta estaba confirmada. Había mentido descaradamente en una solicitud de préstamo federal. El banco revocó el préstamo y marcó el archivo para someterlo a revisión. Jerome ya había firmado un contrato de arrendamiento de una cocina por $3,400 mensuales. El alquiler del primer mes vencía el 15 de agosto. No pudo pagarlo. Llamó al propietario para intentar negociar. El propietario le dijo: firmaste un contrato de arrendamiento por 12 meses. No puedo renegociar un contrato de 12 meses, después de un solo pago atrasado. Jerome dijo que lo entendía. Pero no lo entendía. Colgó el teléfono. El propietario presentó un gravamen en su contra, el viernes siguiente. Toda la matemática detrás de las recetas médicas fue publicada en el chat de grupo de la familia. 31 personas.
Publiqué una sola línea: papá me ha estado cobrando $1.800 al mes, para las recetas de mamá. El copago de la farmacia es de $340. La diferencia, a lo largo de 3 años, es de $52.560. Todos los registros de Celle van adjuntos. Adjunté 6 capturas de pantalla. Múltiples transferencias mensuales de Celle, desde la cuenta de Clive hacia la de Jerome, cada una de ellas etiquetada como inversión familiar, por montos que oscilaban entre los $1.400 y los $1.500, y todas realizadas exactamente en la misma fecha en que yo le enviaba los $1.800 a Clive. Para pagar las recetas. La matemática era clara y visible. Los números no daban lugar a la ambigüedad. El hermano de Clive, mi tío Vernon, respondió en menos de una hora: Clive, me dijiste que las medicinas de Della eran caras. Te envié $4.000 en marzo, porque me dijiste que estabas atrasado con los pagos. ¿Dónde están esos $4.000? Vernon abandonó el chat. La esposa de Vernon abandonó el chat, 4 minutos después, sin decir una sola palabra. 13 personas más abandonaron el grupo en las siguientes 72 horas. El chat pasó de tener 31 participantes a tener solo 18. De esos 18, 9 no habían dicho ni una palabra. El último mensaje visible, justo por encima de ese éxodo masivo, era una foto que Clive había publicado 3 semanas atrás. Era una foto de él mismo en la parrillada, sosteniendo un plato de costillas, con una leyenda que decía: la familia lo es todo. La fotografía dejaba ver el patio trasero de Jerome, en el fondo. Si observabas con atención, podías ver la chaqueta de Arlo, colgada en el respaldo de una silla de jardín. Taran se mudó. Empacó 2 maletas y la mochila escolar de Aston, y condujo hasta la casa de su madre, en San Marcos. Esto ocurrió un miércoles por la tarde, mientras Jerome estaba parado frente a la cocina clausurada, tratando de negociar con el propietario, por teléfono. Ella no se llevó el iPad. Lo dejó sobre el mostrador de la cocina, con la pantalla oscura, pero con el hilo de mensajes de texto aún cargado en el fondo. El mensaje donde Jerome le había prometido a Aston un auto que nunca fue suyo para andar regalando, estaba justo ahí, esperando en texto negro sobre un fondo blanco, luciendo exactamente como el recibo de una tienda, que no acepta devoluciones. Cuando Jerome llegó a casa, el apartamento estaba en silencio. Ese tipo de silencio que solo ocurre cuando aquello que le daba ruido al lugar se ha marchado, y no tiene planes de volver pronto. Llamó a Taran. Ella le contestó una sola vez. Y le dijo: leí el mensaje, Jerome. Le dijiste a nuestro hijo que iba a quedarse con el auto de otra persona. No soporto mirarte a la cara en este momento. Ella colgó. Él llamó 4 veces más. Ella nunca volvió a contestar. Clive le pidió al pastor Holden que me llamara. Esto ocurrió durante la segunda semana. Holden es el pastor de la iglesia a la que va la familia. Me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba cautelosa. De la misma manera en que las voces suenan cautelosas, cuando a una persona le han contado solo una versión de la historia, y comienza a sospechar que la versión que le dieron es la más corta y sesgada. Él dijo: Clive quería ofrecerte $5.000 para resolver las cosas. Yo le respondí: pastor, mi padre me ha sacado $52.000 en 3 años, para pagar unas medicinas que cuestan $340 al mes. Esos $5.000 ya me pertenecen. El pastor Holden se quedó en silencio, durante 8 segundos. Luego dijo: no sabía eso. Lamento haberte llamado. Y colgó. No culpo al pastor. Culpo al hombre que le contó al pastor solo la mitad de una historia, y esperaba que esa mitad pudiera cargar con el peso de la verdad completa. El entrenador Briggs me envió un solo mensaje de texto: vi la publicación de Londres. Eso es ser un padre de verdad. No dejes que te digan lo contrario. Lo leí en mi auto, en el estacionamiento, después de llegar de un vuelo desde Frankfurt. Lo leí 3 veces. No le respondí, porque el entrenador Briggs no necesita respuestas. Él lo que necesita es que te presentes y estés ahí. Y yo he estado ahí. He estado presentándome cada lunes, durante los últimos 12 años. No porque él me lo haya pedido, sino porque una vez se sentó en un borde de la acera,
se quedó en silencio durante 5 minutos, y luego dijo una sola frase, una frase que salvó a mi hijo de tener un padre que se rindiera. Della se quedó sentada en el estacionamiento de la iglesia, un domingo por la mañana, 3 semanas después de la parrillada. Con el motor encendido, las ventanas subidas, y el aire acondicionado funcionando a todo dar, porque era agosto en Austin, y hasta la vergüenza necesita control de temperatura. El pastor Holden pasó junto a su auto, en su camino hacia la entrada lateral. La miró de reojo, a través del parabrisas. Ella no bajó la ventana. Tampoco saludó. Él entró al edificio. Ella se quedó sentada allí, durante 14 minutos. Luego, puso el auto en reversa, y condujo de regreso a casa. No asistió a la iglesia ese día. Y no ha vuelto a pisar la iglesia desde entonces. Mi tía Karen se sienta en el cuarto banco. No ha visto a Della en 3 domingos consecutivos. Me lo contó por teléfono el martes pasado. Me dijo, tu madre solía sentarse en el segundo banco. Ahora, el segundo banco tiene 2 asientos vacíos, y ya nadie pregunta por ellos. El contrato de arrendamiento de la cocina comercial de Jerome cayó en incumplimiento definitivo a finales de ese mes. El propietario cambió las cerraduras. Jerome condujo hasta la cocina un sábado por la mañana, para recoger su equipo, y se encontró con un candado en la puerta, y un aviso de embargo pegado al vidrio. Se sentó en su camioneta, en el estacionamiento, durante 35 minutos. No llamó a nadie. No le escribió a nadie. Se quedó sentado, con las manos aferradas al volante, el motor apagado, y el calor ardiente de agosto entrando por el parabrisas, mientras el menú que había impreso, en 500 cartulinas de alto gramaje, reposaba dentro de una caja, en el asiento del pasajero. La cartulina era de color crema. La tipografía era limpia y elegante. El nombre, en la parte superior, decía Kleintable. Y debajo de ese nombre, había una lista de platillos que nunca había cocinado, para nadie que estuviera dispuesto a pagar por ellos. Había estado planeando repartir esos menús, en una fiesta que fue cancelada 3 semanas atrás, por un hombre que no había dicho nada, que lo había hecho todo, y que se encontraba a 4.700 millas de distancia, cuando aquel pesado silencio cayó sobre todos. Domingo por la mañana, una semana después de nuestro viaje a Londres, en la entrada de mi casa, en Mesquite Lane. El Mustang GT estaba estacionado junto a la acera, con las ventanas abajo, porque era temprano, y el sofocante calor de Austin aún no había comenzado. El aire olía a pasto recién cortado y a gasolina, que es exactamente a lo que huelen las mañanas de agosto en Texas, cuando alguien en la cuadra ha estado cortando el césped. Arlo estaba sentado en el asiento del conductor. Yo estaba en el asiento del pasajero. El motor estaba apagado. Teníamos café de la estación de servicio, apoyado sobre el tablero. 2 tazas, una de café negro, y otra con demasiada azúcar, porque así es como Arlo bebe el café, y he decidido no corregirlo, porque hay muchas cosas que vale la pena corregir, pero el café no es una de ellas. Arlo tenía el cipo en su mano. Estaba haciendo girar la rueda. Clic, clic, y ninguna llama, solamente el sonido. El mismo sonido que hacía mi abuelo cuando estaba pensando. El mismo sonido que yo hago, cuando estoy tomando una decisión importante. Arlo no estaba decidiendo absolutamente nada. Solo lo hacía girar, porque se sentía bien al tenerlo en su mano, y porque la mañana estaba tranquila, el auto era completamente suyo, y nadie, absolutamente nadie, le estaba pidiendo las llaves. Al otro lado de la ciudad, en Riewood Lane, la casa de Jerome estaba en silencio, pero de una manera muy diferente. El contrato de arrendamiento de la cocina estaba anulado. El préstamo comercial estaba en manos de una agencia de cobranza. Las tarjetas de presentación, con la fecha de la fiesta, estaban guardadas en una caja en el garaje, junto a una pila de menús impresos en cartulina, que nadie llegaría a leer jamás. Taran estaba en San Marcos. Easton estaba en San Marcos. El iPad seguía sobre el mostrador, con la pantalla oscura, pero con el hilo de mensajes aún abierto debajo del cristal. La casa de Clive, en Burnett Road, tenía el termostato del aire acondicionado programado a 83 grados, para intentar ahorrar dinero, porque el pago automático para las recetas médicas se había detenido, y el excedente mensual de $1.460 se había secado por completo. El último sonido que Clive recordaba con claridad de la parrillada,
ese mismo que ahora escuchaba en su cocina, por las noches, cuando la casa estaba en completo silencio, era el pequeño y limpio clic de un encendedor Zippo, un encendedor que no tenía llama. Su hijo había estado junto a la cerca, con las manos aferradas a la baranda. Un nieto había estado revisando una chaqueta. Y su otro nieto, aquel al que él había calificado de inmerecedor, se había marchado alejándose de todos, con una llave colgada al cuello, acompañado de un padre que nunca miró hacia atrás. El encendedor había hecho clic una sola vez. Pequeño, rotundo, y definitivo, el claro sonido de una decisión, que no necesitaba ser explicada. Della no había pisado la iglesia, en 3 semanas. El chat de grupo de la familia, ahora tenía solo 18 personas, y ninguna de ellas había dicho una sola palabra en los últimos 5 días. El pastor Holden nunca volvió a llamar. En la entrada de mi casa, el café seguía caliente. El Zippo hizo clic una vez más. Arlo lo dejó sobre el tablero, justo al lado de su taza. Miró hacia la calle. Un vecino estaba paseando a su perro. Un aspersor estaba regando el jardín, 3 casas más abajo. El Mustang brillaba bajo el sol. El cuero de los asientos estaba cálido. La llave colgaba del cuello de Arlo, sujeta al mismo cordón en el que había estado desde el día de la parrillada, y se quedaría allí, hasta el momento en que él mismo decidiera quitársela. Y él, aún no lo había decidido, y yo, por mi parte, no se lo había preguntado. Si esta historia te encontró el día de hoy, suscríbete a Family Secret Tales, y compártela con esa persona a la que alguna vez le dijeron que su hijo no merecía tener una fiesta, para demostrarle que la fiesta nunca fue el verdadero punto de la historia. Mi abuelo llevó consigo este encendedor durante 31 años, y nunca dejó de hacer clic. Y ese clic era el sonido de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso cuando nadie más en la habitación estaba de acuerdo con él. La piedra de encendido ya no está. Pero la rueda aún sigue girando. El sonido todavía está ahí. Arlo la hizo girar una vez más. Clic, la mañana estaba tranquila. El auto era suyo. La llave estaba encendida.